de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto programa ya de Adimensional. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Bienvenidos a esta emisión. El día de hoy no se encuentra con nosotros nuestro amigo Sam, ya que se encuentra un poquito delicado de salud. Deseamos que se mejore para que pueda estar con nosotros en la próxima emisión de Adimensional. En los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo Jerome, al que le mando un fuerte saludo. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página oficial que se llama Enigmas y Misterios, así como el grupo de Adimensional en Facebook, en Twitter, @Rafael Oseguera, y por supuesto nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Rafael Oseguera, un servidor. Nuestro blog es www.enigma900.blogspot.com. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy: avistamientos ovni. Tenemos un programa muy interesante con invitados. Tenemos vía telefónica desde la Ciudad de México a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Adimensional. Buenas noches. Muy bien, gracias. Pues un tema muy interesante, avistamientos ovni. Jorge, cuéntenos usted, ¿de dónde es originario? Del Distrito Federal. Del Distrito Federal. Jorge, ¿en qué momento de su vida usted comenzó a sentirse atraído por el fenómeno ovni? Fíjate que es una cosa muy curiosa. Yo soy profesionista, tengo un posgrado y en la vida quise aceptar ni siquiera un comentario acerca de una cuestión de este tipo. Y un día, regresando de Querétaro a las 7 de la mañana, tuvimos una falla con el carro. Empezó a jalonearse, a fallar en un carro, y el carro de excelentes condiciones, y teníamos como referencia un tinaco, una estructura metálica gigantesísima, donde dije, bueno, pues se me descompone y le llamo al seguro que estoy aquí y tengo de referencia esto, ¿no? Como quiera que sea, pudimos llegar hasta la gasolinera, me paré un rato, cargué gasolina, me paré un buen rato ahí a tomar un café, volví a echar a andar el carro, jaló, y me fui hasta la Ciudad de México sin problema. A las 3 semanas regresé, porque por ahí cerca hay un lugar que es muy famoso por su barbacoa, y mi sobrino trabajaba en esa zona, y le comenté, fíjate que por aquí pasó así. Dice, ¿dónde fue, tío? Le dije, ¿dónde está un tinaco? Así. Dice, eso no existe. Fuimos, mi Rafa, al lugar donde era, y en efecto no existía. Y era una estructura metálica tan gigantesca que no la puedes quitar en un día, ni en 2, ni en una semana, Y me la recuerdo muy bien, estacionada sobre el piso, gigantesísima, metálica, gris claro, que donde le pegaban los primeros rayos del sol. Y créeme que en ese momento, cuando vi que no existía, que no estaba, me entró mucho miedo, pero me entró mucha duda de muchas cosas. Y a partir de ahí me empecé a informar, empecé a ver muchas cosas, empecé a meterme en otras tantas, y pues yo creo que a partir de ahí el fenómeno ovni me empezó a apasionar, más lo que me fue sucediendo tiempo después de todo esto, ¿no? Jorge, tengo algunas preguntas. Sí. ¿Qué año era aproximadamente cuando fue este avistamiento? Échale más, aproximadamente por ahí del 94. 94. ¿Recuerda usted, Jorge, la ubicación exacta del acontecimiento? Mira, de Querétaro hacia el Distrito Federal es una de las primeras casetas de cobro. No me puedo acordar el nombre. Ahí es muy famoso porque, bueno, voy a hacerle comercial. Todo el mundo lo conoce por Santiago, porque está un lugar que vende barbacoa y todo el mundo lo conoce por la barbacoa de Santiago.
y ese es el sitio aproximadamente por donde andábamos, ubicándonos más o menos para ubicar el espacio por donde nos encontrábamos en ese lugar. Jorge, disculpe que le vuelva a preguntar, ¿qué hora era aproximadamente? Yo creo que iban a dar como las 7:30 de la mañana. Me imagino que ya estaba completamente claro, ¿no? ¿Qué época del año era? No, déjame ver, te voy a decir, era noviembre. Era noviembre porque regresábamos de una junta que tuvimos de trabajo. Era domingo, regresábamos a buena hora, ya había salido el sol y mucho frío, pero ya había salido el sol, ya se reflejaba muy bien la luz del sol, y eso fue lo que me recuerdo muy bien, el reflejo del sol sobre la estructura metálica, que era pues muy, muy, muy típico, ¿no? Sí. Y cuando usted ve este tambo, esta cosa, en su primera impresión, pues fue algo muy simple, ¿no? Muy básico. Mira, lo primero que me pasó a mí, yo creo que a todos los que vamos en la carretera, cuando nos empieza a fallar el carro, nos entra una angustia de quedarnos atorados en un lugar donde nadie te ayude. Y entonces me sentí muy angustiado, vi la estructura y me llamó la atención y dije, bueno, ya tengo una referencia de dónde estoy por si se me descompone el carro. Lo primero que te dicen cuando hablas al seguro, ¿en qué kilómetro estás? Y pues yo para estar sabiendo en qué kilómetro estaba, olvídate, ¿no? Entonces lo que fui haciendo, fui muerteando el carro, como era estándar, lo fui muerteando, me jalaba, se paraba, se jalaba, se paraba. Y más adelantito me encontré una gasolinería y logré meterme, dije, aquí como quiera que sea, me ubica una grúa o me ubica algún familiar, etcétera, ¿no? Y no a lo largo de la carretera. Pero pues mi angustia no fue ni siquiera pensar en qué pudiera ser eso, ¿sí me explico? La angustia me llegó, la duda y todo lo demás hasta que regresé 2-3 semanas después con la familia, incluyendo a mi sobrino Francisco, que me dijo, ahí no hay ningún tinaco. Yo digo, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionantísima. Yo no creo que sea de combustible, porque es una cosa tan gigantesca, no puede existir un depósito tan grande de combustible, que ha de ser agua o no sé. No, pues regresamos, no había nada. Jorge, ¿qué dimensiones calcula usted a este objeto o artefacto que miró? No sé, soy muy malo para calcular dimensiones, pero te puedo decir que era impresionantemente grande. ¿Emitía algún ruido, algún movimiento? Nada. Jorge, usted relaciona, perdón que lo interrumpa, sí. Dígame. No, dime. Jorge, ¿usted relaciona la avería del automóvil con la presencia de esta cosa? No lo sé, mi Rafa, mi carro nunca me dio lata y me empieza a como le decimos, a cascabelear, que entraba y no entraba la gasolina, le aceleraba uno y no jaloneaba. Y empiezas a decir, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde me hago? Volteas, y ahí fue cuando vi la estructura impresionantísima, ¿qué te diré? A unos 50 metros de la carretera, hacia mi mano derecha, como íbamos en la misma dirección hacia el Distrito Federal, y yo en ese momento lo que sentí es que el carro me fallaba, lo aventaba yo al punto neutro y lo dejaba que se fuera caminando despacito, lo segundeaba y como que quería jalar, dije, ¿qué pasa, no? Obviamente en ese momento le quitas al radio, le quitas lo que quieras porque dije, no me voy a estar jalando electricidad, no sé, yo soy muy malo para eso, y te repito que conforme pude ahí, jalones y empujones, fui llegando hasta la gasolinería, que era pues alguna distancia más adelante, ¿no? En ningún momento pude pensar, me está fallando por esto, ¿no? Al tiempo, yo llego al Distrito Federal. Déjame decirte que cuando me quedo un rato ahí en la gasolinería, me echo un café, cargo gasolina, le digo, oye, chécale el agua, a ver, no sé, no sabes qué hacer, no, chécale el aire, no sé qué fregados hacerle. Lo vuelvo a prende, y dije, puta, a ver si no me deja tirado por ahí, y me fui. Llegué a la Ciudad de México, al otro día en la mañana se lo llevé al mecánico, fíjate que me pasó esto. Y ya me dijo, pues no sé qué te haya pasado, dice, el carro está muy bien, no tiene ningún problema, excelente. No me falló, no me volvió a fallar el carro, nunca más. Y cuando regresamos, empiezas a hacer cabeza, porque empiezas a leer, te empiezas a informar, empiezas a platicar con gente, y mucha gente me dijo que había tenido algún tipo de avistamiento. Dice, fallan los carros, pero entonces ya hasta ese momento tú piensas que por eso te falló el carro, en el momento ni idea, ¿no?
que me había fallado por eso. Sí, porque siempre se relaciona los avistamientos de objetos voladores no identificados, se relaciona con fallas, ¿no? En los aparatos eléctricos, sí. En los vehículos automotrices. De hecho, lo hemos visto en películas, ¿no? De ciencia ficción, ajá, como por ejemplo en aquella película de Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? De Steven Spielberg, ajá, en donde esta persona tiene ese contacto con esa nave y su camioneta comienza a fallar de una manera extraña, ¿no? Ajá, como que absorbe energía, como que trastoca la energía de las cosas, no lo sé. Y te repito, como le bajé hasta el radio, no te puedo decir si interfería con el radio o no, porque le bajé al radio y dije, para ver si algo le suena al carro, o no sé, ¿no? Piensas 20,000 cosas en ese momento. Jorge, y a raíz de esa experiencia que usted tiene por primera vez con el fenómeno OVNI, ¿comienza a tener más experiencias de este tipo? Sucede que es cuando empiezas a voltear la vista al cielo, ¿no? Y cuando empiezas a ver cosas y a hilar cosas que van sucediendo. Después de ahí empiezas a tener un sinfín de cosas que no crees que estén sucediendo y que tampoco estás inventando, ¿no? De algunas te haré llegar, tengo por ahí material fotográfico, te haremos llegar, tú eres el experto en eso, y vas viendo, y yo en determinado momento lo único que les puedo decir es no sé qué es. Tampoco te puedo decir esto es una nave de este tipo y así asado, con mucha gente que te empieza a hablar que los seres de luz, que los reptilianos, yo no sé absolutamente nada, pero sí te puedo decir en el cielo, esto no es normal, ¿no? Esto está pasando en tal lado, se presentó en tal lado, se apareció en tal lado, esto ha presentado esto y no sé qué es. Y esa es la situación que te va creando una duda y que te va creando el interés por saber qué es lo que está sucediendo ahí arriba. Digamos que usted, pues hasta antes de este suceso, pues llevaba su vida normal, nunca había pensado en este tipo de cosas y de repente nace su interés a raíz de esta experiencia. ¿Qué otra experiencia, otro avistamiento OVNI, que es el tema del programa, le ha impactado a usted que haya visto? He tenido muchos a nivel pequeño, sobre todo en la zona de Tepoztlán. He tenido unos muy importantes, te haré llegar por ahí algunas fotos. En el desierto, a la altura de Nuevo México, tengo algunas fotografías también muy impresionantes, pero fíjate que un día saliendo de casa, de una casita pequeña de campo que tenemos, estaba yo subiéndome al carro. Esto en Tepoztlán, ¿verdad? Sí, y sentí algo arriba, y volteo y veo una nave muy, muy, muy grande, altita, parecía una Delta, pero ¿sabes qué? Total y absolutamente silenciosa. No tenía luces y es cuando empieza a atardecer, cuando la luz empieza a acabar. En el crepúsculo. Y pasó, yo me quedé de atrás y dije, bueno, ¿qué sucede, no? ¿Pasó por encima de usted? Sí, pues qué te diré, no sé manejar las alturas, no, obviamente no aquí a donde la puedes tocar o aventarle una pedrada, ¿no? Pero pasó muy cerca, muy gigantesca, y me quedé viendo. Había otras personas ahí junto a mí, se quedaron viendo, pero como que te quedas mudo, porque es algo que no sabes qué es. Impresionados, ¿no? Y atrás de esa venía otra, o sea, se fue perdiendo la otra y le venía la otra atrás de ella. Se fueron perdiendo. ¿De las mismas características? De las mismas características, parecía un Delta de una dimensión gigantesca, te repito, no te puedo decir yo los tamaños, un color muy oscuro, parecido al café, no sé si sería café o gris oscuro, no lo sé, pero tengo que leer, y era ya atardeciendo, sin hacer el más mínimo ruido, sin emitir ningún sonido, sin tener un foco ni nada, sencillamente se dibujaba muy, muy bien el contorno y el desplazamiento de la nave. Yo creo que ese sí me dio mucho miedo el día que lo vi, porque me impactó. Venía yo pensando en otras cosas, traía yo algunas cosas en la cabeza, y cuando lo vi me dio una zarandeada tremenda, y me quedé de atrás, y las personas que estaban ahí, los dos hicimos la misma seña, nos hicimos con las manos así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Emitía algún ruido, Jorge? Nada. Silencioso completamente. Silencioso, y se alejaron así, y los dos, te digo que los otros chavos estaban ahí más adelante en un carro, y los dos nos hicimos con las manos así como diciendo, ¿qué pasó, no? Y mira, nos quedamos, se subieron ellos a su carro, se fueron, yo me subí al mío y me fui, me quedé, bueno, sin saber qué onda. Haré una pregunta que, bueno, va a ser bastante subjetiva. Jorge, usted,
considera que estos objetos voladores no identificados sean de manufactura humana? Fíjate que a raíz de todo eso, yo me he metido muchísimo a leer literatura y yo te puedo decir una cosa. Toda esta tecnología es total y absolutamente terrestre. ¿Usted no considera que sea de visitantes extraterrestres? Sí, considero. Fíjate que sí considero. He leído también de gente de 20,000 cosas, desde cómo se viaja a través del espacio, de puertas gravitacionales, etcétera, etcétera. Pero esa tecnología que las grandes potencias se han robado y a partir de donde nacen tecnologías como los teléfonos celulares, los condensadores, etcétera, etcétera, etcétera. El saber que antes las televisiones eran de 70 pulgadas pero de fondo y ahora transistores que te dan pantallas de 10 milímetros de anchos, etcétera. Todo eso viene de otro lado, pero la tecnología la están manufacturando aquí en la Tierra. Hay un avión muy parecido al que te digo que vi, que acaba de sacar Estados Unidos, y no me acuerdo las características en cuanto a la matrícula o cómo se le denomina al avión, que puede viajar a 20 metros del suelo y no ser detectado por ningún radar ni emitir ningún sonido. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la tecnología que ellos han desarrollado y no dudo ni tantito que la sacaron de otro lado, porque dicen ellos que a partir de Roswell y de otros incidentes que tuvieron, la tecnología humana se brincó muchísimos años. Muchísimos años, fibra óptica, 20,000 cosas, y eso lo está haciendo aquí el ser humano pero bueno, no siempre con las buenas intenciones que quisiéramos, ¿no? ¿Usted entonces considera que estos objetos o artefactos voladores son de origen terrestre, pero con tecnología extraterrestre? Sí, yo siento que sí. Por ahí nos llegó algo, agarraron algo y estos son los que le han sacado mucho jugo. Sobre todo tenemos una bendita desgracia que son los gringos que tenemos a un lado, ¿no? Pero bueno. ¿Y usted considera que estos seres extraterrestres también sean ovnis? O sea, que no todos los ovnis que vemos sean terrestres, sino que también otros sean extraterrestres. Deben de tener presencias. Mira, yo alguna vez me puse a leer unos libros acerca de lo que son las dimensiones paralelas y todo esto. Créeme que necesito tener una inteligencia muy, muy, muy amplia para entenderles, pero sí me di cuenta de que no somos los únicos que podemos marchar en esta vida. Y otra de las cosas, que muchos de mis pensamientos cambiaron acerca de la vida, y hay muchas cosas en las que cambió mi forma de pensar, y ¿sabes qué me cambió? Hasta mi conducta, mi forma de ser. Jorge, de la Ciudad de México, nos relata su experiencia con avistamientos ovnis y cómo estas experiencias lo han llevado a modificar mucho en su forma de pensar, en su forma de concebir la vida. ¿Es correcto? Sí. Jorge, claro, sí. ¿Algo que quiera agregar, algo que quiera comentar con respecto a sus avistamientos ovni? No, nada. Yo creo que es importante que, mira, hay algo, nos hemos pasado la vida viendo hacia el cielo o viendo hacia la tierra. Cuando vemos hacia el cielo no sabemos lo que pasa, y cuando vemos hacia la tierra no sabemos lo que estamos destruyendo, y estamos destruyendo donde vivimos, desgraciadamente. Y yo siento que mucha de la gente que viene o que trata de venir de otro lado, mucha gente dice, ¿por qué no contactan con la gente? Le digo, yo creo que si llegan gente con inteligencia tan impresionante que llegan de otro lado y nos ven en la barbarie, ¿tú crees que van a venir a contactarnos? Como que ¿para qué? Sí. Así es. Como que ¿para qué van a decir, oye, qué le voy a dar tecnología para que les aviente una bomba a los de al lado, vaya y mate o invada un país, o no sé, se me hace muy, muy difícil, pero sí, te repito, es cosa de ponerse a leer muchas cosas y por lo menos si no llegas a una conclusión vas a aprender algo más por ahí. Un verdadero placer, Jorge, muchas gracias por su participación en Adimensional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en Adimensional. El tema de hoy, avistamientos ovni. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz.
y atrévete a escucharlas. Estamos de regreso en Adimensional. Agradecemos mucho a Jorge de la Ciudad de México su participación en esta emisión y se encuentra con nosotros aquí en la cabina nuestro amigo Eusebio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eusebio es originario de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Así es. ¿De dónde precisamente? De Buenaventura, Chihuahua. Cuéntenos, Eusebio, nos estaba comentando fuera del aire un avistamiento impresionante que usted tuvo en la década de los años 90. ¿En dónde fue esto? En Buenaventura, Chihuahua. En Buenaventura. ¿Qué estaba haciendo usted o cómo fue que usted vio a este artefacto? Iba en el trayecto de mi casa hacia el centro del pueblo y el que realmente detectó o vio al ovni fue un niño en aquel entonces, en 1990, el 14 de marzo de 1990, para ser exactos. ¿Recuerda usted la hora aproximada? Eran las 7:30 aproximadamente, en el crepúsculo. 7:30 de la mañana. De la tarde. 7:30 de la tarde, usted se encontraba con su familia. Efectivamente. Con el niño que ve esto, me imagino que es su hijo. Así es. Y de repente el niño, ¿qué es lo que ve? El niño ve una estrellita que desciende hacia la tierra. O sea, el niño ve una estrella en el cielo. Sí. ¿Y usted cómo se da cuenta que el niño está viendo una estrella? El niño le comenta, le dice. El niño me comenta, papá, mire una estrella. Entonces yo lo que hice fue parar el vehículo, porque iba en un vehículo, y me puse a observarlo por el vidrio delantero, ¿verdad? El parabrisas. Mi señora y el niño, porque iba también mi señora, se bajaron inmediatamente ellos para ver el aparato una vez que yo detuve el vehículo. Bueno, al principio pensaban que era una estrella, ¿no? Desde que el niño la vio y después que la vi yo, siempre estuvo en movimiento esa estrella, entonces no podía ser una estrella. Ok, ¿qué coloración era? Bueno, se veía una estrella como cualquier otra del horizonte, una luz de una estrella. Entonces, ustedes ven que esa estrella viene descendiendo y... como repito, paré el vehículo, se bajaron ellos dos a mirar la estrella. Yo no me quise bajar, me dio temor bajarme, pero a unos cuantos segundos cambié de parecer, o sea, no me dio miedo. Bajé del vehículo a observar la estrella que venía descendiendo. Ya para ese entonces pues había una estrella que sale en las primeras, que las más brillantes, pero que se veía todavía ese aparato a esa misma altura de esas estrellas. O lejanas. sea que venía muy arriba. Sí, demasiado arriba venía. Entonces, pues la esperamos allí que todo el seguimiento. Se vio que entró a la atmósfera de la Tierra. ¿Por qué dice usted eso? Porque al entrar a la atmósfera, hizo luces de bengala, pero muy, muy amplias. Ok, entiendo. O sea, ustedes ven a estrella, por decirlo de alguna manera, que viene bajando y de repente ven cómo ingresa a la atmósfera. O sea que ustedes la visualizaron desde que venía muy arriba. De hecho, así fue. Yo haber tenido un tamaño enorme. Y así como lo mencionaste, yo desde entonces dije fue un evento extraordinario, por no decir mega extraordinario. Ingresa este artefacto, cruza la atmósfera, emite muchas luces de bengala o algo parecido. Sí, algo similar a luces de bengala. Y posteriormente, ¿qué sucede? La nave sigue su curso, traía un curso norte franco totalmente. De cuando entra a la atmósfera, baja en forma vertical, desciende todavía más en forma vertical una vez que entra a la atmósfera, da un giro izquierdo pero en horizontal, o sea, aparatos que no tenemos aquí en la Tierra hasta el momento que lo hagan o que no lo hayan, que lo hemos visto. O sea, viene bajando, cruza la atmósfera y luego de repente cambia su trayectoria de forma horizontal. Así es. Primero baja verticalmente y da un giro izquierdo, digámoslo así, horizontalmente. O sea, 90 grados. Ok. Ahí cuando da el 90 grados, sale otra estrellita de él, se ve que sale, que le expulsa, que... Ok, de este artefacto surge una nave. Efectivamente una lucecita porque fue lo único que se vio.
Como que una la expulsa, esferita. que sale de la nave, de ahí sale y esa sale un rumbo a Chihuahua capital. Estamos ubicados en Buenaventura, Sí, Chihuahua. En el noroeste del estado de Chihuahua. Ok, y se dirige en dirección a la capital del estado. Así es, la nave chica. ¿Cuánto queda Chihuahua de Buenaventura? Bueno, pues son unos 300 kilómetros aproximado, porque ahorita pues ya hay carreteras que en aquel entonces no había una Sí, estamos carretera. hablando de 1990. En el 90 exactamente, había que viajar por Sueco, Chihuahua, y Sueco, Chihuahua, pues si mal no recuerdo son 260 o 70 kilómetros. Sueco, Buenaventura creo que son 115. O sea, esa es la... Entonces, esta nave expide, o no sé cómo se podrá decir, bueno, sale algo de esta nave con dirección a Chihuahua. ¿Y qué De ahí la nave sigue su curso, pasa sobre nosotros. color era? No había un color definido porque ya el crepúsculo ya era más, ya la luz ya era menos, pero sí era una nave muy grande, porque yo calculé que iba a una altura de 100 metros. O sea que solamente se veía una masa obscura. No, porque en el fondo traía las luces, pero al centro se podían ver las estrellas. O sea, me estás diciendo que era transparente, o sea, como que se camuflajeaba. El centro, digamos, era tipo estrella. Ok. Lo largo eran lo que calculé, no que así sea. 100 metros, lo ancho, 70 metros. Y según lo que calculé yo, porque pues tampoco sé, ¿De cuántos picos la estrella? 4 picos. Entonces, al centro se veían las estrellas, pero también se veían reflectores muy grandes y muy potentes, Sí, pero sí, que no lo lastimaban. puedo imaginar. O sea, se notaba la nave, se notaba sus luces, sus reflectores, pero también se podía ver a través de ella. Así o sea, es. que era como transparente. En Como, el centro sí se sí, podía. o sea, como si se camuflajeara con la oscuridad de la noche. Pues quizá, pero se podía ver las estrellas a través en el centro Es de la nave. impresionante. Y Bueno, de ahí siguió su curso. Y pasa ahí- por encima de ustedes. Sí, pasa por encima de nosotros. Y la gente a su alrededor, si ustedes estaban solos. Pasaba gente. Yo no quería perderme ni un milésimo de segundo a ese evento para decirles, miren, volteen. No, pasaban a 10 metros, 20 metros al lado de nosotros, indiferentes ellos. O sea, que ni cuenta. Ni cuenta los que pasaron. Y esta nave pasa por encima de ustedes y se va. Sí, cruza todo el pueblo. En Buenaventura hay un cerro grande que le llaman así. Hay un puerto que esa nave, pues pareciera que lo hubiera cubierto. El puerto, pues estábamos hablando que ese puerto es de kilómetros. No sé, 2, 3, O 4. sea, un puerto de un cerro. De un cerro. Y Cubría- se vio que aparentemente lo cubrió cuando cruzó sobre de él. Ok, o sea, de un puerto a otro puerto. Un puerto es una pendiente de un cerro. Ok. Pueden ser de 1 kilómetro, de 2, de 3, pero en este caso es como de 4 o 5 kilómetros. Y cubrió completamente el Totalmente puerto. ese puerto. Y posteriormente la nave se aleja. Y de allí pues ya no la volví a ver, lo cual quiere decir que pues, se fue y le dije a mi señora, ¿qué viste? Me dijo, este aparato así y así. O sea, concordamos en lo que vimos. Le pregunté en aquel entonces al niño, ¿qué viste? Dijo, un avionzote. El niño, ¿qué edad El tenía niño. el niño en esa época? El niño tenía 7 años en el 90. Ahorita ya es todo un hombre, ya es un hombre, Sí. ¿no? El caso es que les dije a ellos, de esto que vimos, no lo mencionen a nadie, porque nos van a tildar de locos. No quisiste comentarlo No, por miedo a la burla, pues no miedo. ¿Miedo de qué? Si yo hasta la fecha lo traigo en la mente, sé lo que vi. por evitar la burla o evitar Pues sí, pues no le vi caso a entrar en una explicación que no tengo que dar. Y posterior a eso, Bueno, pues pasaron los días y quizá un mes y en una reunión que tuvimos con mi mamá, en casa de mi mamá. un mes después del avistamiento. Sí, ahí estaban dos de mis hermanos comentando el evento, el mismo evento, que llegué a la conclusión y llegamos que sí era lo mismo, que ellos lo habían visto ¿Quién también. más lo vio? Hubo 3 personas más en ese momento que yo supe que lo vieron el mismo evento. O sea, que de manera casual se dio en la plática sobre el avistamiento de este objeto. Así es, de manera casual. Y ya fue, y usted les comentó que lo había visto. Pues ¿no? los dejé que dijeran todo lo que traían para saber si realmente era lo mismo, si habían visto lo mismo. Y después de este suceso, algún dato curioso, usted no notó ningún ruido del artefacto. Era un artefacto, porque ya después, en ese momento yo no pude
sacar dimensión, altura ni nada, pero era un aparato que pasó muy alto, porque Buenaventura está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Del cerro que mencioné está arriba de 2000 metros. Ahí ya estamos hablando de 500 metros. ¿A qué altura iba? Buena pregunta, no lo sé, pero muy alto. ¿Y alguien más, aparte de su familia, vio este artefacto que ustedes se hayan enterado? No, nomás dos de mi familia y otro amigo de ellos. Ok. Pero ese evento se vio porque salió en los noticieros. Ah, o sea, salió en las noticias. Sí, se vio en Sinaloa, en El Paso, Texas. Ok. O sea, esta nave o este artefacto fue visto en diversos lugares de la República Mexicana y sur de los Estados Unidos. Dices El Paso, Texas. Sí, en aquel entonces se mencionó. Ok. Y salió en los noticieros. En aquel entonces en Ciudad Juárez circulaba un periódico que se llamaba El Fronterizo. El Fronterizo. Y ahí salió. En el periódico El Fronterizo. Sí, salió entonces la se vio noticia. en El Paso, me imagino que se vio en Juárez. Sí, que se vio ahí, tienen una montaña que le llaman la Montaña Franklin. Y por ahí lo vieron también. Ok, entonces se vio en El Paso, dice que obviamente se debió haber visto en Juárez, en Buenaventura, y lo vieron en Sinaloa. Así es. Salió en los periódicos en aquel entonces ese evento. Y la esferita que salió, ¿no supo usted si la vieron en otro lugar o...? De esa esferita no tuve que más si lo hubieran visto en otro lugar. Pero aparte yo no le presté atención porque comparado con el... Fue algo insignificante. No era nada. Eusebio, ¿y usted, después de esta experiencia, ha tenido más avistamientos ovni? Sí he tenido. ¿Muchos? Sí, bastantes. ¿Los ha filmado? Algunos, por no decir varios. ¿Y cómo son? ¿De qué formas han sido? ¿Cómo los ha visto? Mire, ¿cuántas veces los ha visto? Los he visto varias veces y tengo varias filmaciones, pero las filmaciones son estrellitas nada más en movimiento. Porque se encuentran muy alto, me imagino. Sí, demasiado alto. Pero sí, visualmente sí los he visto. Plateados, dorados, negros, de diferentes colores. Rojos con blanco. Y de este, me imagino que ha sido el más impresionante, ¿no? Que ha visto de sus avistamientos. ¿Ha tenido otro que también lo recuerde o que le haya llamado mucho la atención? ¿Que le haya llamado la atención? Sí. ¿Nos podría contar? De hecho, tengo varias grabaciones de ese que creo yo que es una nave nodriza donde expulsa naves. ¿Y de qué forma son? ¿Solamente se ven esferitas? Simplemente están a muy alta altura, a muy alto. Entonces... Impresionante. Dice año 1990, hace ya bastantes años. A todos nuestros amigos que nos están escuchando, los invitamos a que participen con nosotros dejando sus comentarios. ¿Ustedes han tenido algún avistamiento ovni? ¿Han tenido alguna experiencia de este tipo? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tema de hoy, avistamientos ovni. Muchas gracias, Eusebio, por haber estado con nosotros en Adimensional. No, pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad y que la gente les guste y los sigan a ustedes. Muchas gracias. Avistamientos ovni en Adimensional. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional. Se encuentra con nosotros vía telefónica nuestro buen amigo Elías Marín. Él se encuentra en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches a todos por allá. El tema de hoy, avistamientos ovni. ¿Qué opinión te merece al respecto, Elías, el tema? Mira, pues es algo que yo lo he vivido personalmente. Durante toda mi vida he tenido muchos avistamientos. Pues de entrada, cuando te ocurre, pues dices, oye, pues ¿qué es eso? Pero a mí antes yo tuve algunos eventos donde me estuvieron visitando extraterrestres, por lo cual ya lo estuve atribuyendo a eso. ¿A qué edad, Elías, tuviste tu primera experiencia? ¿Tu primera experiencia fue de tipo de avistamiento ovni o de contacto? No, mira, primero fue de contacto.
Ok, ¿nos podrías relatar al respecto? Sí, mira, yo estaba cursando, estaba en quinto de primaria, creo que tendré unos 9 y 10 años. ¿Qué año, Elías, aproximadamente? Creo que era ¿qué no sería? No sé si fue el 97. 1997, estabas en niño de quinto de primaria y de repente tienes un contacto. Sí, haz de cuenta que algo me despierta en la noche. Las cortinas están como si estuviera haciendo aire. Normalmente cuando hacía aire, yo tengo en mi cuarto, abría la cortina y empieza como un bamboleo de las cortinas. ¿Esto en Chihuahua? No, yo soy de Ciudad Cuauhtémoc. Ok, esto en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Estás dormido, comienzan las cortinas a moverse. Y esto iba acompañado de un ruido metálico. Era como un vaivén. Como que un... Entonces... Ok. Disculpa que te interrumpa. Estás dormido y te despierta este ruido. Ajá. Te despierta este ruido, ve las cortinas. ¿Y qué sucede? Haz de cuenta que antes pasaban trailers ahí por la casa y estremecían en veces los vidrios. Yo lo atribuí que era eso, pero el sonido duró mucho. Entonces automáticamente como niño me tapé totalmente, ¿no? Con las sábanas, porque era en los meses de mayo, hacía calor. Y después de eso yo no me puedo mover. Empiezo a sentir como que era como un hormigueo eléctrico por todo el cuerpo y yo no me podía mover. Entonces pues yo empiezo a preguntarme pues qué está pasando, qué es esto, es algo que no había experimentado. Sí, la primera reacción desde el ruido y por como me he despertado yo ya estaba como con algo de miedo. Ya después cuando no me puedo mover, pues claro que me entraba así el terror. No sé, haz de cuenta que ya de ahí yo paso de como que esa sensación de miedo que está pasando, paso a una como, te podría decir, crisis nerviosa, donde ya estoy como que algo me dio mucho miedo. Y yo estaba completamente temblando. Estresado, aterrorizado. Ajá. Bueno, un poquito antes de eso, no empiezo a sentir la cama. Haz de cuenta que no siento la cama y dije, cabrón, pues ¿qué está pasando? Después de no sentir la cama es cuando como que ya estoy otra vez en la cama y tengo esa crisis nerviosa. Y después se va el sonido y se va todo este bamboleo de cortinas. Sí, bueno, recapitulamos y obviamente pues un niño de, ¿qué quieres tú? 10, 11 años, se despierta con un ruido extraño en su cuarto, no sabe lo que es. De repente no siente la cama, comienza a ver situaciones extrañas como esas cortinas que se mueven inexplicablemente. Pues obviamente me imagino todo este escenario, ¿no? Completamente de una película de terror. Así es, pues sí, y sobre todo que estaba muy niño, ¿no? Para esa experiencia. A raíz de eso, haz de cuenta que me empecé a enterrar un miedo a la hora de yo dormirme. Como que dije, híjole, pues como que no quiero volver a vivir esto. Pero durante esos días... Ok, perdón que te interrumpa, Elias. Entonces, sí. El suceso termina ahí. O sea, termina ahí. Este suceso termina en esta experiencia de la cama, del ruido, de las cortinas y termina. Ahí termina. Okay. Después, otra noche, el mismo ruido... así metálico de vaivén, me levanta. ¿Al cuánto tiempo, Elías? No te sabría decir, pero yo digo que fue como en esa misma semana. Muy bien. Me vuelve a despertar el ruido, pero haz de cuenta que ahora, al abrir los ojos, porque haz de cuenta yo estaba en el sueño, y en mi sueño, pues todo normal, hasta como que yo tuve un sentimiento de ahí vienen. De eso me despierto. Y haz de cuenta que todo mi cuarto está iluminado de color rojo. Pero con ese ruido metálico. Y dije, canijo, ¿qué está pasando aquí? Y igual no me podía mover. O sea, tú dices ahí vienen. O sea, inconscientemente dices ahí vienen. Sí, fue un sentimiento que tuve, ahí vienen. ¿Quién, Elías? Y eso es lo que me despierta. Eso es el problema. O sea, en ese momento todavía no sabía. En ese momento pues fue la sensación de ahí vienen. Me levanto, está el cuarto en rojo, igual no me puedo mover. Me despierto más bien. No me puedo mover. Y el ruido metálico, el hormigueo eléctrico, y desaparece el ruido y se va la iluminación roja en mi cuarto.
Y días consecutivos, haz de cuenta que yo empiezo a tener como que estos flashbacks de imágenes de algunos, de ser como niños calvos, que enfrente de mi cama se encontraba la puerta del baño. Haz de cuenta que empezaba a recordar como que esas imágenes de que estos niños blancos salían de ahí y se acercaban a mi cama. Unos niños blancos y calvos. ¿Mm? A ver, Elías, me perdí poquito. La luz rojiza que comentas, ¿en el primer evento también se presentó este fenómeno de la luz roja? No, En el segundo encuentro. Y a raíz de este segundo encuentro, tú comienzas a ser bombardeado con imágenes de estos niños blancos y calvos. Sí, bueno, empiezo como que a tener esas memorias, porque... No recuerdas haberlos visto in situ, o sea, en el momento, sino que posteriormente te bombardean estas imágenes. Ajá, así es. Ahora, ya ¿Y cuando... cómo eran? ¿Blancos, calvos y qué otra característica? Eran como grisecillos. Ok. Grisecitos calvos y... ¿Todo su cuerpo completamente? Sí, porque haz de cuenta que eran como que memorias como que querían regresar, pero no regresaban del todo bien. Entonces, cuando yo todavía en ese proceso, ahora sí es cuando empezó a ver los avistamientos. Ok. O sea, a raíz de esto comienzas a tener avistamientos ovni. Así es. Haz de cuenta que yo voy caminando por la calle, igual cuando el momento que yo sentí el sentimiento de ahí vienen, yo también siento el sentimiento de voltea. Entonces volteo y está una esfera metálica en el cielo. Ok, o sea, como si te dieran un aviso o no sé, una orden de mira al cielo, aquí estamos. Así es. ¿Y qué experimentabas, Elías? ¿Sentías miedo? ¿Sentías curiosidad? No, pues ahí ya cuando pues haz de cuenta que pues eran días cotidianos de niño, ¿no? Estás jugando básquet con tus amigos, estás en la calle, estás en tu vida normal, el día a día, y de repente te entra esto de vuelta para arriba, volteas y una nave y oye, pues como que ya eso me entró a entrar empezó a aterrizar y dije, pues se me hace que eso sean las cosas que estaba viendo en la noche, porque a raíz de eso me entró una gran necesidad de estarme empapando de todos esos temas. Empecé a checar, ¿cómo se dice? Videos de Maussan, revistas que había, porque yo quería saber más, oye, porque estoy teniendo estos contactos con naves. Porque no sabías qué estaba sucediendo, ¿no? Buscabas respuestas, me imagino. Pues de niño medio intuí, ¿no? O sea, oye, pues esto ha de ser un fenómeno relacionado, y pues por ahí va, y porque tengo esta necesidad de saber de toda esta información. Y pues así me la paso de primaria. En secundaria empezó a desaparecer esto de los avistamientos. En preparatoria también, hasta que regreso a la ciudad de Chihuahua. Y ya tendría 18 años, que ahí es cuando yo te conozco a ti. No sé si recuerdes. Sí. Ya yo me topo a Rafa en un club de CISFO, ¿no? Club de Investigación sobre Fenómeno OVNI. Así es, pues porque pues yo toda mi vida ya empecé como que a tratar de darle un porqué a esto que me seguía y empecé a conocer mucha gente, entre ellos a Rafa, y ahí en CISFO, pues con Rafa también empezamos a experimentar unos eventos de avistamientos. Sí. Compartíamos todo lo que nos había pasado, gente que nos tocó conocer ahí también con las mismas experiencias. Una etapa muy padre, ¿no? Así es. Recuerdo mucho esas esferas, ¿no? Que, bueno, pues para el público que no lo sabe, que nos están escuchando, Elías y yo somos amigos de hace ya muchos años y tuvimos, ¿no? En una ocasión un avistamiento bien extraño, ¿no? De esferas, unas esferas transparentes, ¿no? Extrañas. ¿Recuerdas? Sí recuerdo que ese día tenías más bien el programa de radio aquí en Cuauhtémoc y estábamos ahí platicando sobre los temas que íbamos a manejar y recuerdo que era un comercio donde la señora nos veía así como que medio raro y estos locos que traen. Entonces salimos de ahí del comercio. Rafa tiene que hacer una llamada en esos teléfonos de tarjeta. Uh-huh. Y yo me quedo volteando al cielo. En eso, rumbo a Ciudad de Chihuahua, rumbo al oeste, se viene un remolino, ¿no? De repente. Sí, haz de cuenta que hay como un remolino, entonces baja como un objeto blanco, muy blanco. Entonces yo dije, puede hacer una bolsa. Normalmente cuando hay remolinos hay muchas bolsas y hay mucha basura, ¿no? Entonces dije, es una bolsa, vamos a ver
cómo se comporta, pero haz de cuenta que esta esfera grande se queda quieta, todo lo demás que estaba ahí estaba como que moviéndose, desaparece el remolino y tenemos un cielo muy, muy azul, totalmente despejado. Entonces de esta esfera empiezan a salir como que destellitos y bolitas, y es cuando yo queriéndole decir a Rafa, pero él estaba en el teléfono, ya hasta que logra colgar, le comentó la situación, y en eso empiezan a acercarse muchas esferitas. Así es, pero demasiadas, pero haz de cuenta que muchas pasaron de nosotros rumbo al centro de la ciudad y 3 se quedaron estáticas sobre nosotros, que es cuando nos quedamos viendo. Y pues es como estos eventos yo ya los había vivido mucho tiempo, yo lo que hago es acordarme de la señora que nos veía raro y que voy a nuestra plática de ovni y digo, señora, ¿quiere ver un ovni? Y le digo, ay, sí, se me queda viendo, sí, que esto es un video que le digo, salga rápidamente y venga a ver lo que está ahorita en el cielo. Sí, la recuerdo. Señora sale, se asustó. Y se asustó y empezó a mencionar los nombres de sus hijos para que salieran a ver todo eso. Es una experiencia, de esas experiencias que no se olvidan nunca, ¿no? Así es. Y las esferas están muy abajo, que es cuando ya notamos que si tienen como que estás de cuenta como una burbuja de jabón semitransparente. Sí. Ajá, y estas esferas, la causística de la ciudad de Chihuahua, el ingeniero Gilberto Rivera tiene muchos reportes en las zonas hacia las afueras de la ciudad de Chihuahua, hay muchos reportes de esas esferas que bajan a las casas. Entonces, ahí en a media cuadra donde estábamos, también se encontraba otro compañero, Barrendey, que él tiene un equipo de video y de alta calidad en su momento. Entonces también lo despertamos y le dijimos, sal a ver todo esto que está pasando afuera, pero en lo que se cambió y todo, porque todo estaba dormido, pues ya solo alcanzó a grabar y aún así captó una esfera. Y aún así captó una esfera. Así es. Elías, volviendo un poquito al tema, dices que comienzas a ver en tu infancia, comienzas a ver estos ovnis. ¿Con qué frecuencia los mirabas? Pues había días que uno por semana. Y dices que posteriormente ya cuando te vas a la ciudad de Chihuahua, vuelves a retomar otra vez los avistamientos. De estos avistamientos que has tenido, ¿cuál ha sido el que más ha captado tu atención o el que haya sido más impresionante? Mira, antes también con los reportes que tenía el ingeniero Gilberto Rivera, comentaba de unos objetos amorfos que se presentaban en la ciudad de Chihuahua. Y a mí me tocó una vez que yo estaba estudiando karate, salgo a tomar el camión para ir a mi entrenamiento y veo algo en el cielo como plateado acercarse. Vamos a ver qué es. Y haz de cuenta como cuando era como un fluido, como cuando tú, no sé, cuando escupes, ya ves cómo se va la masa de saliva así como que medio moviendo. Haz de cuenta eso, pero un objeto metálico en el cielo. Porque de lejos parecía como una esfera, dije, va bien otra esfera. Pero conforme se fue acercando, se veía como que este fluido metálico moviéndose. Entonces terminó pasando arriba de mí, no sé, a unos 400, 500 metros. Y se iba rumbo al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Ya cuando se estaba perdiendo, aparecieron 2 avionetas del ejército mexicano en la misma trayectoria, como que siguiendo el objeto. Pero en esos momentos en esos tiempos era cuando no teníamos ni siquiera, sí había celulares, pero no teníamos cámaras, ¿no? Entonces ese momento yo no lo pude capturar. ¿Estos objetos amorfos emitían alguna luz, algún ruido? ¿Notaste algo extraño durante el fenómeno? Pues había como pájaros en la zona, estaban como que medio nerviosos, pero el objeto en sí no emitía ningún ruido, solo el destello del sol, que fue como que yo medio noté, porque ahí no tuve la sensación de voltear, sino fue como que me vio ese reflejo en el cielo y yo fue ya cuando volteé, pero sí como que reflejaba. ¿Esos objetos amorfos tenían algún color? Era totalmente plateado, era como si fuera un metal. Muy bien. Pero con forma líquida, lo que me llamaba la atención. ¿Como el mercurio? Ándale, como el mercurio, un poco más opaco, pero un fluido de mercurio volando en el cielo. Hace referencia a las aves que estaban alteradas, ¿no? Con este objeto. ¿Crees que tenga alguna relación estos avistamientos
con la naturaleza o con el ecosistema en el momento? Pues sí, en varios avistamientos los mismos, de hecho hasta mis perros, ¿no? Cuando sucedían en la noche se ponían medio alterados. Entonces no sé si produzcan algún infrasonido que los perros sí puedan detectarlo o algo les causa esta molestia, ¿no? O los pone alerta. Elías, ¿algún otro avistamiento que quieras compartirnos en esta noche de Adimensional? Mira, cuando estaba radicando aquí en Chihuahua los primeros meses, estuve viviendo con unos tíos. El señor de la tiendita de enfrente y era un señor ya de edad y se sentaba allá a tomar el sol, ¿no? Entonces, en una ocasión salgo y me dice, mire lo que hay arriba. Y luego pues volteo y pues el sol de mediodía, muy fuerte aquí en Chihuahua, pues no logro ver nada. Tapa el sol y verá lo que va a ver. Tapo el sol y hay unas esferitas ahí como plateadas alrededor del sol. Y ya pues, cuando me abrí empezamos a platicar y me comenta que los veía normalmente a eso de entre 12 y 3 de la tarde, que es cuando está el sol en el cenit. Y se hasta comentar y de broma que era como que hasta lo usaban para esconderse, ¿no? Que cosa que me pareció totalmente lo correcto, porque sí parecía como que se camuflajeaban, como pues normalmente uno no va a estar volteando el sol, pues usaban como que este astro para estar ahí ocultándose. Y sí me tocó repetir el evento muchas veces, donde yo nada más ya por curiosidad tapaba el sol y de repente había unas 2 o 3 esferitas. De hecho fue un fin de semana que te pedí a ti una videocámara y ese fin de semana capto 2 esferas ahí haciendo el mismo experimento de tapar el sol, y ahí estaban las esferitas ahí ya paradas. Tal vez parezca absurda la pregunta que te voy a hacer, pues obviamente esferas, ¿no? Formas de esfera, pero eran transparentes, eran metálicas, eran de algún color en especial. Sí, esas eran totalmente metálicas, completamente metálicas. Ajá. Que pasó como con el efecto de las transparentes, ¿no? Hasta que no descendieron totalmente una altura donde estábamos. Ya las vimos transparentes, ¿verdad? Pero ellas sí las veía totalmente metálicas. Elías, ¿cuál es tu teoría con respecto al origen de estos objetos voladores no identificados? ¿Crees que sean de tecnología terrestre o tecnología extraterrestre? Sí, mira, Rafa, pues yo podría decir que muchos sí son extraterrestres, por todo lo que me ha pasado. Y yo antes recomendaba que porque te puedes poner como de cierta forma en comunicación, ¿no? con ellos y tener una respuesta, pero también hay que saber que hay 2 polaridades de este tipo de seres, que pues fuera que te toque el bueno, fuera que te toque el malo. Entonces pues tú no vas a querer entablar una comunicación ahí con un extraterrestre, pues se podría decir malo, ¿no? Entonces sí lo omitía, pero sí puedes tú pedir una respuesta, ¿no? Saludarlos ya con voz, y en veces tienes una respuesta ya sea donde esté yo, o se acercan a ti, y en veces hasta te ganan a tener contacto directo contigo, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo se hace eso? Mira, lo que yo aprendí es que la comunicación siempre es bidireccional. Si ellos te ven a ti, tú también los ves. Por eso me entraba a mí ese sentimiento de voltear a verlos. Ellos, como esta comunicación de telepatía, lo que hacen es transmitir como un sentimiento, no tanto un lenguaje. Entonces por eso te estoy viendo, te entraba el sentimiento de me están viendo, como esa, no sé si te ha pasado que andas en la calle y sientes que te están observando y volteas y si no hay alguien ahí viéndote. Es como que ese suprasentido que medio lo tenemos apagado, pero con los extraterrestres sí entra muy directo. Entonces si tú me haces normalmente, que es lo que le comento a muchos amigos, sales y te da sentimiento de voltear a ver, y es porque ya ellos ya te están viendo. Entonces ya puedes entablar en la comunicación. Ok, pues ya los estoy viendo. Y hola, ¿qué tal? Soy Elías. ¿Cómo están? Pueden mandarme un mensaje de que son ustedes, y ya me tiran algún destello, se acercan, se desaparecen y aparecen. Y ya entre menos se manifiestan de alguna manera, por decirlo, ¿no?
Así es, esto con las razas se podría decir, de polaridad positiva, porque tú ya cuando tienes un contacto con estos extraterrestres, se abre el canal para los dos bandos, ¿no? O sea, en mi caso yo empecé con los oscuros, pero ya después aprendí que pues tengo el mismo canal abierto para los buenos. Un tema muy interesante que definitivo nos da para otro programa más, Elías. Yo Claro te que sí. agradezco mucho tu participación. Se nos agota el tiempo, pero mira, te comprometo a estar con nosotros de nueva cuenta en Adimensional. ¿Qué dices? Claro que sí, Rafa. Y Estamos nomás, puestos. porque mira que me quedó una pregunta en el tintero, ya para cerrar con este tema de avistamientos ovni, y que cierra muy interesante, es: ¿estos niños blancos y calvos que tú mirabas en tu infancia eran buenos o eran malos? Ya, Mira, ok. viéndolo en retrospectiva, ¿no? Ya con la experiencia que has adquirido con los años, de informarte sobre el tema, de leer sobre el tema, de tener más avistamientos, ¿qué nos podrías decir? ¿Eran buenos o eran malos estos niños calvos y blancos que te visitaban en tu infancia? Mira, pues eran de polaridad negativa. Para empezar, un ser de polaridad de luz te va a dejar ser tal eres, libre, te vas a despertar sin problemas. Ya cuando tengas un sentimiento, una sensación negativa como miedo, tristeza, ira, desesperación, ansiedad, todo eso es de polaridad negativa. Entonces, muy interesante. también por algo, sí. Vamos a dejarlo aquí. Claro Vamos a que dejarlo sí, después aquí. podemos profundizar. Vamos a profundizarlo en otro tema. Muchas gracias, Elías Marín, desde Chihuahua. ¿Cómo te pueden contactar nuestros seguidores de Adimensional? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Mira, pueden entrar ahí en Facebook. Tengo un grupo que se llama Un Mundo Nos Vigila. Yo ahorita este grupo lo estaba compartiendo porque siempre conozco gente que tiene alguno de estos tipos de experiencias. Entonces yo trato de pasarle la información que tengo. Y ahí en Un Mundo Nos Vigila, empiezo como que a mandarles todos estos videos, agarrando la introducción, y ya después yo puedo platicar con ellos, ya sea mediante Discord o alguna llamada telefónica, sobre lo que están viviendo, para apoyarlos también de la misma forma, porque cuando yo empecé con esto no había nadie que me ayudara. O sea, lo único que había era Maussan con sus naves. Y pues eso, o sea, yo ya sé de las naves, yo quiero saber más allá, ¿no? ¿Cómo me puedo ayudar a mí? Yo no quiero estar viviendo estas cosas en las noches. Entonces yo ya les puedo ayudar con esa parte. Si los están visitando algún ser oscuro, tanto extraterrestre o espiritual, los podemos correr fácilmente. Hay unas reglas que no pueden violar y los podemos ayudar con eso. Ok, para las personas que nos están escuchando y que deseen contactar con Elías Marín, pueden contactarlo a través de Facebook en Un Mundo Nos Vigila. ¿Alguna otra plataforma de contacto, Elías? ¿Correo electrónico? Pueden mandarme un correo a eliasmarinch@gmail.com. eliasmarinch@gmail.com. Ahí estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, Elías. Y bueno, amigos, llegamos al final de Adimensional. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Enviamos un saludo muy grande a nuestro amigo Sam, que no pudo estar con nosotros esta noche, y le deseamos una pronta recuperación. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Buenas noches. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.